¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Eric Domínguez Castro y les voy a explicar el tema captación de aguas subsuperficiales, especialmente en la parte 4, pozos radiales o RANEI. Para empezar, los pozos RANEI son captaciones horizontales, como las galerías filtrantes. Son diferentes de las galerías filtrantes por la localización de los colectores radiales ranurados. El proceso constructivo comienza con la construcción del cárcamo, que consiste en un cilindro vertical que puede hacerse mediante el procedimiento tipo pozo indio, que se va construyendo e hincando por peso propio y efectuando la excavación dentro del cilindro. Como podemos ver en la imagen, se aprecia un ejemplo de un tipo pozo radial. En esta diapositiva podemos encontrar otro ejemplo de este tipo de pozos. En esta imagen podemos apreciar mucho más mejor sus componentes. Podemos apreciar la capa del terreno natural y podemos ver hacia arriba y hacia abajo sus componentes respectivos. Estos pozos llevan los siguientes accesorios. Por punto número 1 tenemos un tramo de tubo terminado en punta para facilitar su penetración en el suelo. Como punto número 2 tenemos anillos que sirven de guía al tubo y un cople o manguito impermeable. Como número 3, la extremidad de cada tubo que entra al pozo central está provista de una compuerta plana accionada desde la casa de máquinas que se ubica sobre dicho pozo. Su objetivo. El objetivo es extender el radio efectivo del pozo para aumentar el caudal específico de drenaje. De hecho, el pozo con drones horizontales se comporta considerando aparte las pérdidas de carga interiores como un pozo vertical de gran radio. Sus ventajas y desventajas. Los pozos horizontales son útiles en suelos donde no se pueden utilizar zanjas drenantes, pozos profundos o well points, no siendo recomendable en suelos estratificados. Por otro lado, es típico en excavaciones profundas a través de terrenos permeables. Estos pueden ser aluviales y zonas muy karstificadas, hasta llegar a una capa impermeable. Estos pozos están basados en los principios siguientes. Como inciso A tenemos filtración de una gran superficie de capa acuífera. Inciso B, extracción artificial de la arena de la misma capa acuífera. Inciso C, control del gasto o caudal del pozo cerrando las compuertas que se requieran. Inciso D, impermeabilidad de las paredes del pozo, pues actúan como cárcamo recolector de las aguas. Su diseño hidráulico. La capacidad de captación en régimen permanente o de servicio normal es dada por la siguiente expresión. Tenemos la ecuación 5.3 que se denota por Q es igual a 2pi por R por H0, esto multiplicado por K entre 15 y elevado a la exponente 1 medio, donde Q es igual al gasto en metros cúbicos sobre segundo, R es el radio del pozo en metros, H0 es la altura del agua sobre la solera en régimen permanente, es decir, cota del agua y cota de la solera, y K es el coeficiente de permeabilidad en metros sobre segundo. De la anterior expresión se puede ver que el caudal depende del radio R y de la altura H0, y como no puede hacer mucho para aumentar esta última, debe actuarse sobre el radio, que puede ser grande. Al ser menor la velocidad de extracción y mayor la velocidad de captación de aguas, el descenso de la capa acuífera es menor que la de los pozos ordinarios.
Por otro lado, al ser la velocidad de infiltración en estos pozos 0.1 milímetros sobre segundo hasta 30 veces inferior a la de los ordinarios, es decir 3 milímetros sobre segundo, el arrastre de arenas y elementos finos es menor y se reduce el peligro de asolvamiento de los tubos. Para regular esta velocidad de infiltración se maniobran las compuertas. Por otro lado tenemos la filtración, que procede de la captación. Esta no es totalmente segura, pues aunque pequeño suele haber arrastre de arenas y la gravilla que queda en el lecho no asegura la acción bacteriológica de una adecuada filtración, por lo que si a veces puede evitarse la turbiedad, no así la desinfección. La velocidad de construcción de un pozo puede ser de 5 a 7 metros por semana para el pozo o cárcamo y de 8 a 10 metros diarios para la penetración de los tubos horizontales. Muchas ciudades y plantas industriales favorablemente localizadas para ello emplean los pozos Raney y sus captaciones. El propio movimiento de las aguas de las corrientes superficiales, caso particular cuando estos pozos son utilizados, tienden a impedir que el fango obture el área de captación en el lecho del río. La producción de un pozo Raney dependerá de la permeabilidad del acuífero y de la temperatura del agua. Su localización. La mejor localización del pozo Raney se logra en acuíferos delgados, ya que se cuenta con una gran permeabilidad, que son profundos, superficie de captación a través de los colectores radiales. Son adecuados para explotar acuíferos de gran tamaño para utilizar una galería filtrante y de poco espesor para pozos verticales. Proyecto estructural. Los pozos Raney generalmente son estructuras cilíndricas de concreto reforzado y se construyen ya sea de una sola sección a cielo abierto, en donde se efectúa la excavación para la construcción, realizando posteriormente el relleno alrededor del pozo, o por medio del procedimiento denominado pozo indio, en el cual se van colocando las secciones conforme se avanza en la construcción y el hincado del cilindro. Al diseñar un pozo Raney se deben considerar las siguientes acciones. Acciones permanentes. Estas acciones son debidas al peso propio, incluyendo de la plataforma de operación y aleros. El empuje exterior del relleno, empuje hidrostático debido al nivel freático, incluyendo su presión. Por otro lado tenemos acciones variables. Estas son debidas a la carga viva y a los equipos de bombeo que normalmente se encuentran sobre el pozo. Se recomienda consultar los libros Estudios técnicos para proyectos de agua y alcantarillado, parte 1 y 2 del Manual de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento para las acciones que deben considerarse. Por otro lado tenemos las losas de diseño. Como punto número 1 tenemos la losa de cubierta. Esta se diseña para la carga debida al peso propio y las cargas variables. Si se tiene el proyecto funcional con la posición y datos de los equipos de bombeo, como es el peso y la carga dinámica, se diseñarán las losas y traves para el apoyo de los equipos. Por otro lado tenemos la losa o tapón inferior. Esta se debe diseñar para dos condiciones de operación. La primera es al término de la construcción y antes de empezar a operar, en el cual se tiene la supresión del agua y el pozo no se encuentra con agua en su interior. La segunda condición es durante la operación y la carga que actúan es la reacción neta del terreno sobre la losa de fondo. Se debe analizar la descarga al terreno cuando el pozo se encuentra con agua en su interior a su máxima capacidad y el terreno donde se localiza es de baja capacidad.
El muro circular del pozo se debe analizar para la presión exterior del agua y del relleno considerando el pozo vacío. Bueno, por mi parte esto sería todo y esperen la continuación de este tema en la parte 5 que posteriormente la explicarán mis demás compañeros. Gracias.